Hoy vamos a terminar la serie de predicaciones sobre el libro del profeta Ageo. Así que quisiera invitarlos a que abran sus Biblias allí en el capítulo 2 de Ageo. Vamos a leer del versículo 10 hasta el 14 de momento, luego seguiremos la lectura hasta el final. Dice la palabra del Señor así: A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Oremos, hermanos. Nuestro buen Padre, queremos acercarnos ante ti con reverencia, Señor, porque estamos delante de tu palabra, oh Señor, y queremos rogarte, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, que tú has revelado para hoy, para nosotros, nos la podamos entender, Señor, y también por el poder de tu Espíritu la podamos vivir y aplicar para la gloria de tu nombre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a dejar a un lado las preocupaciones, los afanes del día a día, para centrarnos, Señor, en ti y en lo que tú tienes que decirnos hoy a tu iglesia, oh Señor, y rogamos que lo hagas con misericordia, que lo hagas con amor y que lo hagas con fidelidad a ti mismo, Señor. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, estamos en una época donde hay bastantes resfriados, ¿verdad? Mucha gente agripada, incluso hay algún repunte del COVID también. Así que cuando nos subimos al metro o vamos en el autobús y alguien estornuda o alguien tose, como que nos hacemos de lado, ¿no? Como que giramos la cara para otro lado y queremos guardar cierta distancia porque nos sentimos vulnerables y sabemos que esos virus son muy contagiosos y no queremos contagiarnos de ello. Bueno, el texto de esta mañana trata sobre este tema. No se refiere a la gripe o al COVID, sino a algo mucho más letal. Se refiere al pecado. Para el pecado no hay vacuna, ni hay mascarilla que valga, ¿verdad? Lo único que puede contrarrestar el pecado en nuestros corazones es la santidad de Dios, el toque del Señor en nuestros corazones. Una vida consagrada al Señor, una vida que realmente refleje quién es el Señor Jesucristo y qué ha hecho por nosotros, ¿verdad? Eso es lo único que puede hacer que realmente nuestra vida esté puesta delante del Señor como libro abierto y agradable a sus ojos. Y sobre este asunto, sobre el asunto de la santidad, realmente es algo que nos concierne a cada uno de nosotros en particular como creyentes, porque la santidad no se contagia, no se transmite de una persona a otra. Hay que edificarla, hay que construirla con la ayuda del Espíritu Santo, usando los medios de gracia que el Señor ha provisto para su iglesia. De esto trata entonces el sermón y básicamente el tema clave, el punto central es el siguiente: Dios nos bendice cuando nuestras prioridades están en orden y nuestro corazón está limpio y consagrado para el servicio al Señor. Y para entender esta afirmación que acabo de hacer, vamos a mirar el texto de hoy en 3 grandes temas. El primero es: Dios demanda santidad de su pueblo.
El segundo es Dios promete bendición. Y el tercero es Dios nos dará un verdadero rey a su iglesia, a su pueblo. Vamos entonces con el primero de ellos. Dios demanda santidad a su pueblo y tiene que ver justamente con los versículos que acabamos de leer. En el libro de Ageo nosotros encontramos 4 grandes discursos, 4 profecías que el profeta da al pueblo. Y cada uno de estos discursos comienza con una fecha. Ese es lo que distingue cada uno de los discursos, la especificación de la fecha en la cual es dado ese discurso, ese mensaje. Y entre ellos hay un paralelismo. Por ejemplo, entre el primer discurso que nos hablaba acerca de la reprensión del Señor cuando el pueblo estaba distraído haciendo sus cosas en vez de atender la demanda que él había hecho a su pueblo de reconstruir el templo. De alguna manera es paralelo al tercer mensaje, que es el que acabamos de leer. Es un mensaje de dura reprensión de parte del Señor. En el primer mensaje, tal como lo dije, estuvimos reflexionando sobre nuestras prioridades. ¿Cómo están nuestras prioridades delante del Señor? ¿Cómo hemos ordenado según lo que el Señor ha dispuesto para nosotros la vida cristiana? Y este tercer mensaje nos enseña que no solo debemos ordenar nuestra vida, no solamente debemos ordenar nuestras prioridades para atender al reino de Dios, sino que debemos hacerlo con un corazón puro, con un corazón santo, con un corazón limpio. La fecha en la cual comienza este mensaje del profeta Ageo es el 24 del mes noveno, que en el calendario nuestro corresponde más o menos entre los meses de noviembre y diciembre. Y han transcurrido 2 meses desde el segundo mensaje, del anterior mensaje. Está acabando la época de la siembra, después de terminar las lluvias de otoño. Y el pueblo está avanzando en la reconstrucción del templo, pero a la vez tenían que atender sus asuntos, su provisión, atender sus negocios y su trabajo. Así que en su mente habría algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo será la próxima cosecha? ¿Dios la bendecirá o seguirá siendo escasa, pobre, penosa? Así que Ageo se acerca al pueblo a intentar responder a estas preocupaciones. Y para ello el profeta se dirige específicamente a los sacerdotes. Los sacerdotes en aquella época eran los guardianes de la ley de Dios. Eran quienes instruían al pueblo acerca de cómo aplicar la ley en alguna circunstancia en particular. Eran los expertos legales, lo que hoy nosotros podríamos llamar los abogados, que instruían acerca de la ley de Dios. Y a ellos les formula 2 preguntas. Pero para entenderla me gustaría antes definir algunos términos que se utilizan en esas preguntas. El primero de ellos es el término de inmundo. Aparece allí en el texto, ¿verdad? ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia en el contexto bíblico significa contaminación, significa suciedad. Eso es lo que significa inmundo, estar contaminado. Por ejemplo, los leprosos en la época bíblica se hacían aparte del pueblo porque estaban contaminados y no podían acercarse al resto del pueblo. También los cadáveres, no se podían tocar los cadáveres porque la persona quedaba contaminada con el cadáver. Así que eso es lo que significa inmundo. Limpio es lo contrario de inmundo. Limpio significa puro, ¿verdad? La palabra misma es entendible fácilmente. Luego aparece otro término, santo o santificado. Santificado significa algo consagrado específicamente para el Señor. Algo que está dispuesto, apartado de cualquier otra cosa común para reservarla para el servicio al Señor o para ser sacrificado al Señor. Por ejemplo, los corderos que serían sacrificados en el templo tenían que ser, en primer lugar, corderos limpios, es decir, no tenían que tener ninguna mancha, no podían tener enfermedades, no podían tener una pierna quebrada. Debía ser lo mejor, debían ser limpios. Y entonces, al ser limpios, los consagraban al sacrificio para el Señor. Eso significa que para ser consagrado, para ser santificado, para estar apartado, significaba que se requería la limpieza antes de poderse consagrar al Señor. Luego hay otro término que tiene que ver con estos, que es el término profano,
que no aparece en el texto bíblico, pero que vale la pena definirlo también. Lo profano en la Biblia significa lo ordinario, lo común, lo que no está separado para Dios. Esos son términos entonces importantes que nos ayudan a entender las preguntas que está formulando Ageo a los sacerdotes. La primera pregunta básicamente es lo siguiente. Si un hombre lleva carne santificada en el pliegue de su manto y toca otro alimento con ese manto, ¿ese otro alimento es santificado? La respuesta de los sacerdotes es correcta, es no será santificado ese alimento con el toque del manto que lleva la carne santificada. Y la segunda pregunta es, si alguien está impuro por tocar un cadáver y toca cualquier otra cosa, ¿eso que toca quedará inmundo? Y la respuesta es sí, quedará inmundo, quedará contaminado. Así que los sacerdotes están interpretando lo que nos enseña la Biblia allí en el libro de Levítico, sobre todo cuando da estas instrucciones específicas sobre lo que es inmundo, lo que es santo, lo que es consagrado al Señor. Y aun cuando las preguntas que se formulan y las respuestas que están dando los sacerdotes se refieren a las leyes ceremoniales de aquel entonces, tienen aplicación para nosotros también hoy día. Al fin y al cabo tienen que ver con la santidad, ¿verdad? Con la santidad que está demandando el Señor y tienen que ver con la inmundicia del pecado, con la suciedad del pecado. Déjenme decirles entonces dos aplicaciones que entendemos de estas preguntas que formula Ageo. La primera es la siguiente. La santidad no se contagia, pero la corrupción sí lo hace y mucho. Imaginemos que tenemos aquí un cubo con 10 litros de agua, pura, limpia, sacada del manantial por allí de la montaña. Más pura no puede ser esa agua. Y a la vez tenemos un pequeño vaso con 5 gotitas de agua sucia, agua contaminada. Vertemos el agua del cubo en el vaso y yo les paso el vaso para que lo beban. ¿Lo beberían ustedes? ¿Verdad que no? Porque ese vaso ha quedado contaminado. Aun cuando se le ha echado el agua limpia, esa contaminación que tenía el vaso antes hace que la rechacemos y no la bebamos. ¿Verdad? O sea que lo santo no contamina el agua limpia para hacerla santa. Pero al revés sí pasa. O sea, si tomas esas 5 gotas del vaso que están sucias y las viertes en los 10 litros de agua, o cuando sean 10 litros, y sirvo un vaso para ustedes de ese agua, ¿la beberían? Tampoco, ¿verdad? Está ya contaminada igualmente. Pues a esto se refiere las preguntas que hace Ageo. El pecado es así, queridos hermanos. No nos inmunizamos al contacto con personas que sean fieles al Señor, pero nuestras defensas espirituales caen en picada en ambientes pecaminosos, en ambientes sucios, en ambientes impíos. Tú puedes pensar lo contrario, que al pasar tiempo aquí en medio de los hermanos, algo de santidad de los hermanos se te va a pegar. O también puedes pensar que juntarte con gente impía lo puedes hacer sin que salgas contagiado de la impiedad de estas personas. Pero si piensas de esa manera, estás equivocado. Tú no te santificas por ósmosis, uniéndote a un grupo de personas piadosas. Juan Carlos Ray da esta definición sobre la santificación. Él dice lo siguiente: la santificación es aquel resultado invariable de la unión vital con Cristo que la fe auténtica da al cristiano. La repito. La santificación es aquel resultado, es una consecuencia inevitable de la unión vital que tiene el cristiano con Cristo, basada en la fe en Él. Así que quizás tú puedes venir aquí a la iglesia cada domingo a escuchar sermones y sermones y sermones. Puedes incluso sumarte en los cánticos de alabanza al Señor. Puedes pasar tiempo de compañerismo con otras personas, pero si tú no estás unido a Cristo, todo eso resulta vano para ti. Tienes que estar unido a Cristo, tienes que estar unido vitalmente al Señor. De otra manera, no tendrás esa santidad porque no te van a contagiar los hermanos. No vas a resultar santificado porque estés al lado de una persona que sea un verdadero creyente. Pero también debes entender, querido hermano, que si existe esa cercanía
con la impiedad, con los impíos, hay un peligro muy real de resultar contaminado cuando te acercas a la gente del mundo, a exponerte a las ideologías del mundo. Así que debes estar muy atento. Si eres de Cristo, recuerda que estás en el mundo, pero no eres del mundo. Así que al no ser del mundo, no puedes retosar, no puedes juguetear, no puedes brincar con la gente del mundo, con los pecadores y esperar que no pase nada en tu vida. El Señor te ha mandado a ti como creyente que debes estar con estas personas para arrebatarlos del fuego del infierno. Esa es tu misión cuando tú te compartes tiempo, ocasiones con otras personas que no conocen del Señor. Judas, el versículo 23, lo dice con claridad. Voy a leerlo despacio. Dice lo siguiente: a algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Más claro no se puede decir, ¿verdad, hermanos? Sí, al acercarte a personas que son impías, que están diciendo barbaridades con su boca, pronunciando groserías, vulgaridades, hablando mal del prójimo, diciendo mentiras, sembrando la discordia con otras personas, no puedes estar allí con ellos, al no ser que tengas una misión clara. Es esta de la que nos habla el libro de Judas en este versículo en particular. Algunos que están dudando, convencerlos. Esa es tu labor. Si estás con personas impías, tu labor es convencerlos de su impiedad, de su pecado y de la necesidad que tienen de venir a Cristo en arrepentimiento. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia, con temor. Pero ojo, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Deberíamos memorizar este versículo, ¿verdad? Sí. Si tienen oportunidad luego de subrayarlo allá en sus Biblias, háganlo, hermanos. Debemos aplicar, no solamente memorizar, sino aplicar este versículo cada vez que nos encontramos en un medio como el que acabo de describir. Si no, sabrás que en aquel ambiente mundano ni siquiera hará falta que te contagien, porque estarás tan motivado por la impiedad de ellos que la contaminación saldrá de tu propio corazón. Lo dice el Señor, porque del corazón tuyo salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que cuídate, querido hermano, porque si no eres un pámpano que está unido vitalmente a Cristo, no puedes hacer nada que el Señor acepte. Nada. El Señor es claro. Si no eres un pámpano unido vitalmente a Cristo, estarás unido mortalmente al pecado. O estás unido a Cristo o estás unido a alguna persona, algún objeto, algún deseo tuyo que te está contaminando y que te hace morir. El único que puede transmitirte santidad es el Señor Jesucristo. Él sí que santifica. Su toque divino te limpia de toda inmundicia. Lo vimos cuando Él estuvo aquí en medio de los hombres. Él limpió leprosos con su mano, con su toque. Sanó ciegos, sacó espíritus malignos, resucitó muertos con su sola voz. Ese es el poder de Cristo. Es el poder que tú y yo necesitamos para estar limpios y ser santificados. Damos el poder de Cristo. Por eso debemos estar unidos vitalmente a nuestro Señor, a nuestro Salvador. No podemos por nosotros mismos, por más esfuerzo que hagamos, por más buenas intenciones que tengas de no volver a caer en aquel pecado, si no estás unido a Cristo, vas a volver a caer. La segunda aplicación. Dios no se agrada y no es glorificado por obra alguna, por grande que parezca, si no proviene de corazones santificados. Dice el versículo 14, vuelvo a leerlo. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo.
Una palabra fuerte, ¿verdad? Una palabra tremenda. El templo era la obra más importante que tenían el pueblo judío en ese momento. Era el lugar donde la gloria del Señor se manifestaba. Era el lugar donde el pueblo se relacionaba con el Señor. Pero durante 16 largos años el pueblo se limitó a tener un altar donde hacían sacrificios y ofrenda pensando que de esa manera Dios se iba a conformar, mientras que ellos se dedicaban a construir sus casas artesonadas y a sus negocios. Pensaban que de alguna manera compensaban su pecado de desobediencia, de deslealtad, de negligencia con aquellos sacrificios en el altar, pero sin ningún tipo de arrepentimiento. Y esto está señalando la corrupción de sus corazones, desobedientes, que estaban contaminando absolutamente todo lo que hacían, incluso lo que sacrificaban en aquellos altares. Un comentarista dice la siguiente frase: vivir en pecado durante la semana y luego venir a la iglesia el domingo a adorar es como arrastrar un cadáver a la iglesia. Lo contamina todo. Es fuerte, ¿eh? Vivir en pecado durante la semana y luego pensar que vienen a la iglesia y que se suman a la adoración es como arrastrar detrás nuestro un cadáver. Todo queda contaminado. Puedes involucrarte en muchos ministerios de la iglesia. Puedes ofrendar puntualmente cada mes. Puedes ser un líder muy reconocido. Pero si tu corazón no está limpio y consagrado a Dios, toda la obra de tus manos y todo lo que puedes ofrecer será inmundo a los ojos del Señor. Será sucio a ojos del Dios Santo. Será como el agua del cubo cuando le pones las gotas de agua sucia. Jeremías lo dice muy claro. Y quisiera invitarlos a que abran sus Biblias allí en Jeremías, el capítulo 7. Jeremías 7, del versículo 2 hasta el 11, dice lo siguiente: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos. En otra traducción dice: enmendad o corregid vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si enmendáis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Sí, alguien puede decir: templo de Jehová, iglesia del Señor, iglesia de la gracia, allí voy a ser santificado. No, tú necesitas acudir a Cristo, el dueño de esta iglesia. A Él tienes que acudir. Así que enmendad, corregid vuestros caminos, dice el Señor, para que Él nos haga habitar en lugar santo. Por eso, queridos hermanos, el mensaje de hoy, el punto central: Dios nos bendice cuando nuestras prioridades en la vida están en orden delante del Señor y nuestro corazón está limpio y consagrado a Él. Y así llegamos a la segunda parte del sermón. Dios promete bendición. Vamos a leer versículos 15 hasta el 19 de Ageo 2. Dice así: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20.
Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Es tremendo este mensaje, estos versículos. Porque es que nos deja ver con toda claridad la gracia del Señor. Por un lado está reprendiéndolos, diciéndolos, ustedes han hecho mal. Como consecuencia de ese pecado, olvidarse de lo que yo les he encargado de reconstruir el templo, ha venido esta pobreza en todas las cosechas que han tenido. He movido los cielos y la tierra para que ustedes no tengan lo que han sembrado como pensaban. Ahora vienen a buscar 20 kilos de harina y solo hay 10. Van a sacar al lagar 50 cántaros y solo hay 20. Los he herido con el viento solano, con el tizoncillo, con las plagas, con el granizo, y por eso han cosechado lo que han cosechado. No se han convertido a mí. Pero miren, de ahora en adelante yo los voy a bendecir. ¿Por qué? Porque es su pueblo. Y Él ha derramado su gracia para su pueblo. Es un mensaje tremendo para nosotros, queridos hermanos. El mensaje comienza con ese ahora pues. Esas palabras al principio del versículo 15 son importantes porque está moviéndose en una transición de esa dura exhortación que acaba de decir en los versículos anteriores a una promesa de bendición que vendría ahora que ellos han comenzado su obra de obediencia al Señor. Son palabras muy parecidas a las que encontramos en el primer capítulo, en aquel mensaje que estudiamos en otro sermón, donde se ordenaba al pueblo a reflexionar, a considerar, a evaluar su vida cómo estaba y a corregir sus caminos. Y donde se hablaba exactamente de las razones por las cuales había llegado esa escasez y ese poco rendimiento de su trabajo. Así que hay un paralelismo entre ese primer mensaje que escuchamos en ese capítulo 1 y entre este otro que acabamos de leer. Sí, el Señor los está señalando, los está acusando y les está mostrando las consecuencias de su pecado con un fin, que se arrepintieran. Y Él mismo, como leímos en el capítulo 1, puso su espíritu, los movió con su espíritu para que se arrepintieran y comenzaran la obra de reconstrucción. Antes que sucediesen estas cosas, dice el Señor en el versículo 16. ¿Cuáles cosas? Pues esto que acaba de decir, que se pusiera piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediera eso, ¿qué pasaba? Venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar por 50 cántaros y habían solo 20. Estaba allí el Señor trabajando en el corazón de estos. Durante 16 largos años, que fue el tiempo que duró paralizada la obra del templo. Habían pasado duras penurias porque no se habían convertido al Señor. Es lo que dice el versículo 7. Mas no os convertisteis al Señor. El pueblo, al llegar después del exilio de Babilonia, intentó construir el templo, pero pronto se desanimó cuando comenzaron las cosas a ser un poco difíciles y entonces corrieron a sus propias casas a construirlas de manera muy artesanada, muy elaborada, a trabajar en el campo para lograr obtener el dinero que necesitaban. Y se dedicaron a eso y se olvidaron de su misión. Y no quiero decir que construir casas fuese pecaminoso. Evidentemente no es malo dedicarnos a los asuntos que necesitamos para poder suplir nuestras necesidades. Pero lo que ofendió tremendamente al Señor fue que sus prioridades estuviesen torcidas y pasaran de Él, pasaran de obedecer al Señor. Y esa desobediencia tuvo un coste que Ageo les recuerda en estos versículos 16 y 17. Hermanos, la desobediencia al Señor siempre tiene un coste muy alto, siempre. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor de hombres que incluso fueron muy usados por Dios,
de hombres que incluso quisieron hacer obras buenas, pero que estaban desobedeciendo al Señor. Recordamos a Moisés, por ejemplo, cuando va y golpea a la peña, en vez de hablar a la peña. ¿Qué le costó a Moisés? ¿Cuánto le costó a Moisés esa desobediencia? No pudo entrar a la tierra prometida. Recordamos al rey Saúl, afanado porque el enemigo ya estaba allí casi a las puertas de la ciudad para atacarlos y Samuel no llegaba, y entonces él corre y sacrifica ofrendas al Señor cuando era un oficio que no es lo que respondía a él. ¿Y qué pasa con Saúl? El Señor lo desecha como rey de Israel. Usa iba detrás del carro que llevaba el arca de Dios. De pronto el arca se tambalea, va a caer. ¿Y qué hace Usa? Extiende su mano para que no caiga. ¿Y qué le sucede a Usa? Cae muerto instantáneamente al tocar el arca de Dios. ¿Por qué razón? Porque la mano de Usa estaba más contaminada de pecado que el suelo donde iba a caer el arca. Y Usa cayó muerto en ese mismo instante. Ananías y Zafira trajeron ofrendas de la venta de sus propiedades, pero eran incompletas y quisieron mentir al Espíritu del Señor. ¿Qué les pasó? Cayeron muertos allí también. ¿Te parece muy alto el coste de estas personas? ¿El coste que tuvieron que pagar? Yo les confieso que a veces he pensado que el coste que pagó Moisés o el coste que pagó Usa fue muy alto ante la situación que vivieron. Pero lo pensé antes de entender mejor lo que significa la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Él no puede ver el pecado. La suciedad le repele al Señor. Él no pasa por alto la suciedad de nuestros corazones, porque Él es 3 veces santo, queridos hermanos. Y cuando vemos estos acontecimientos, los recordamos allí narrados en la Biblia, podemos entender cuán grande es la santidad de Dios, que incluso aquellos hombres que fueron siervos suyos los rechazó el Señor por causa de su impureza, de su desobediencia. Hermanos, la desobediencia siempre tiene un coste muy alto. Cásate con un incrédulo y vas a ver qué va a pasar en tu vida el día de mañana. Vas a tener que derramar lágrimas delante de Dios si desobedeces al Señor. Haz sociedad con un impío. Vas a ver la de problemas que vas a tener el día de mañana con aquel socio. No instruyas a tus hijos en el temor de Dios y vas a ver cuando el niño deje de ser niño y sea un adolescente, cómo se va a rebelar contra ti. No honres a tus padres y cuando tú seas padre vas a ver lo que significa eso. El coste de desobedecer al Señor es un coste muy alto. Así que lo que necesitamos es lo que dice el Señor aquí. Necesitamos convertirnos al Señor. Algún día me regalaron un adorno para el escritorio con una frase inscrita en él, después de tomar un curso que costó mucho. Bueno, yo no lo pagué, me lo pagaron alguien. Pero el adorno decía esta frase: ¿piensas que la formación es muy cara? Prueba con la ignorancia. Una frase un poco irónica, ¿verdad? Déjenme utilizar de esta ironía para decirles lo siguiente. ¿Piensas que obedecer al Señor es muy costoso? Prueba con la desobediencia. Pero aun cuando Ageo le recuerda las consecuencias de su pecado del pueblo del Señor, el objetivo del mensaje de Ageo no es acusarles, sino más bien animarlos, alentarles, prometiéndoles esa bendición de provisión para su sustento, tal como lo narra allí el versículo 18. Desde este día, dice el Señor, desde el día 24 del mes noveno, o sea, el mismo día del mensaje de Ageo, desde el día que se echaron los cimientos en el templo, desde ese día, antes de que se ponga piedra sobre piedra en el templo, desde ese día, dice el Señor, os bendeciré. Ahora que ellos han ordenado sus prioridades para obedecer al Señor, ahora con un corazón convertido, limpio, consagrado a Él, entonces Él les promete bendición. Es una promesa que nos transmite una gran esperanza a todos nosotros, al pueblo aquel de la historia, un pueblo que todavía vivía
con temor, con dudas de cómo será esa cosecha. Ahora el Señor les dice, miren, no hay semilla en el granero, ya ha sido sembrada la semilla, aún no hay fruto de esa semilla que se ha sembrado. La vid, la higuera, el granado, el árbol de olivo no ha florecido ni siquiera, así que no hay fruto todavía. Pero desde hoy los voy a bendecir. Es tremenda la promesa del Señor, ¿verdad, hermanos? En Levítico 26, quisiera invitarlos a que lo leyeran en la semana, ahora no porque nos tomaré el tiempo. Levítico 26, versículos 1 al 13, léanlo por favor en la semana. Dios les promete al pueblo grandes bendiciones a partir de su obediencia al Señor. Entre otras cosas, le promete una cosecha abundante, una comida copiosa, les promete paz. También les promete que 5 perseguirán a 100, que 100 perseguirán a 10,000. No les prometen que no habría guerra, pero les promete que saldrían victoriosos. Esto es tan grande, hermanos, que no tiene ninguna explicación humana. Así es la bendición de Dios. Dios produce resultados que no guardan proporción con nuestra capacidad, con nuestro esfuerzo, con nuestros cálculos. Él lo supera absolutamente todo. ¿No ha pasado eso en tu vida, hermano? Aun cuando hayas tenido un trabajo precario, tú has sido fiel al Señor, ¿no ha habido abundancia de alimento en tu mesa? ¿No has constatado esta realidad de las promesas del Señor, que Él sigue siendo el mismo Dios, poderoso para sostenerte? Así es, hermanos. Las bendiciones, las promesas del Señor lo superan con creces cualquier cosa que nosotros hagamos para su gloria. Hermanos, cuando nosotros sencillamente obedecemos al Señor, honramos su palabra, dependemos de Él, cumplimos la misión que Él nos ha encomendado, los resultados van mucho más allá que cualquier explicación puede dar. Así es la bendición del Señor, queridos hermanos. Por eso, no se olviden de la frase, Dios nos bendice cuando nuestras prioridades están en orden y nuestro corazón limpio y consagrado al Señor. Y así entramos a estudiar la mayor bendición de todas, porque es verdad que el Señor promete sostenernos aquí en este mundo. Cuando tenemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas, dice el Señor. Pero no se refiere solamente a nuestra provisión aquí en esta tierra. La mayor promesa del Señor es la que vamos a encontrar en los siguientes versículos. Así que vengan conmigo a los versículos 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El segundo mensaje de Ageo y este cuarto son mensajes de aliento. ¿Recordaréis cuál fue el segundo mensaje? Aquel mensaje que estaba el Señor motivándolos a trabajar en la construcción del templo. Aun cuando ese templo nunca sería parecido al de Salomón, Dios les promete que la gloria de ese templo postrera será mayor que la primera. Y aquí viene de forma paralela en este cuarto mensaje para indicar que aquella gloria mayor de la cual ha hablado en los versículos anteriores tiene que ver con el rey escogido, quien será como anillo de sellar. Una tremenda promesa. Dios le está hablando a través de Ageo a Zorobabel. ¿Y por qué a Zorobabel? Bueno, Zorobabel era nieto de Joaquín. Joaquín fue el último de los reyes antes de la deportación a Babilonia, antes de que se destruyera el templo, se destruyera Jerusalén. Este era el rey. Así que Zorobabel era descendiente
de aquel rey, era por lo tanto descendiente de David y por lo tanto estaba dentro de la línea genealógica del Señor Jesús. Pero Zorobabel era gobernador, no era rey. Porque los judíos en ese momento de la historia no eran libres, seguían estando bajo el dominio persa. No era rey porque el pequeño pueblo que lo estaba acompañando era solamente 50,000 personas. Estaban rodeados de vecinos que eran hostiles. Su pueblo se había preocupado más por la comodidad y por la prosperidad de sus propias casas que por obedecer al Señor. Los muros de la ciudad todavía estaban derribados y entonces la ciudad era muy vulnerable. Ese es el contexto en el cual gobernó Zorobabel. No era ni mucho menos la mejor época del pueblo de Israel. Por eso viene el Señor con ese cuarto mensaje. Son unas frases contundentes, 5 frases importantes. Con esas frases el Señor está reafirmándose como Dios de ese pueblo. Dios no renunció, queridos hermanos, nunca ha renunciado, nunca va a renunciar a su soberanía. Él sigue siendo Dios, Él está reinando con poder. Todo lo tiene bajo su control. Él orquesta cada detalle de tu vida, de mi vida, de la vida de todas las naciones, de todas las personas de este mundo, para cumplir a cabalidad cada una de las cosas que Él se ha propuesto, sin faltar ni una de ellas. Ese es el Dios en el cual creemos, queridos hermanos. ¿Y qué dice el Señor de sí mismo? En primer lugar dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos. Yo trastornaré los carros y los jinetes. 4 grandes afirmaciones para llegar a la última. Te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar. Esas primeras 4 afirmaciones lo que hacen es describir esa soberanía total de Dios, el gran poder que Él tiene. Él controla la naturaleza, los cielos y la tierra están bajo su voluntad. Él controla los reinos políticos, Él quita y pone reyes según sus propósitos. Él controla los poderes económicos. Aun cuando tengan muchos planes, Él tiene el control de los poderes económicos y tiene también el control sobre todo poder de los ejércitos. Esto es lo que afirma en esas primeras 4 afirmaciones de los versículos 21 y 22. Pero esas afirmaciones no son más que un preámbulo para llegar al versículo 23, el último de este libro de Ageo. Y allí en este último versículo el Señor utiliza 2 términos que vamos a estar meditando un poco sobre ellos. Por un lado, no llama a Zorobabel gobernador. En todos los demás versículos de todo el libro de Ageo, a Zorobabel lo llama constantemente gobernador de Judá. Zorobabel, el gobernador de Judá, una y otra vez está refiriéndose a él, ¿verdad? Pero ahora le dice a Zorobabel, siervo mío. Siervo mío. Un término que distinguía a los hombres apartados para el servicio de Dios. El Señor lo utiliza en el Antiguo Testamento muchas veces, ¿no? Cuando se refiere a Jacob, cuando se refiere al pueblo de Israel en general. Es un título distintivo de David, del rey David. Y es un título que el profeta Isaías utiliza muchísimas veces para referirse al Redentor, al Mesías prometido. Tengamos en cuenta entonces esas palabras, siervo mío, dice. Pero luego le dice, te pondré como anillo de sellar. ¿Qué era el anillo de sellar? Era un símbolo de autoridad y de honor que solamente le pertenecía al rey. Así que estas palabras que está dirigiendo a Zorobabel realmente no se dirigen a él en última instancia. Las está apuntando, las está señalando para mostrar al verdadero siervo y rey. No nos quepa, queridos hermanos, la menor duda que se está refiriendo a Cristo, el verdadero Mesías prometido, al que vino como siervo, al que murió un día como cordero, al que se levantó de la tumba victorioso,
al que vendrá una vez más como rey. Ya no vendrá como cordero, sino como león. Cristo es el cordero y león. Cristo es el siervo y es el rey. Cristo vendrá venciendo y para vencer, dice Apocalipsis, como anillo de sellar, para imponer finalmente su autoridad y su reino sobre este mundo, para vindicar su nombre, para que todas las naciones de toda tribu, de toda lengua, se postren delante de Él, de rodillas caigan y confiesen que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey, que Él es quien manda, que Él tiene en sus manos el control absolutamente de todo, porque toda potestad le ha sido dada por el Padre al Hijo. Gloria al Señor. Esa promesa gloriosa nos consuela y nos anima a nosotros, queridos hermanos. Porque como Cristo se levantó victorioso de la muerte, nosotros, su iglesia, la iglesia del Señor, abrazados a Cristo, también nos levantamos con Él. Nos levantamos de nuestra ruina, nos levantamos de nuestro pecado, nos levantamos de nuestra inmundicia para ser santos y sin arruga, para estar preparados para ese día glorioso, presentarnos delante de Él como la esposa de Cristo. ¿No les parece, hermanos, la mejor promesa que podemos recibir del Señor? Es una promesa gloriosa, queridos hermanos. Deberíamos anhelar aquel día cuando Cristo venga como Rey a gobernar todo el cielo y toda la tierra. Así termina el libro de Ageo, con esa gran promesa del regreso de Cristo, como anillo de sellar, con honor, con gloria, con potestad para hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Así que permítanme, queridos hermanos, hacer un breve resumen del contenido de este libro de Ageo. Porque el mensaje de Ageo, estos 4 mensajes que acabamos de estudiar hoy, nos llevan a tener una perspectiva amplia y al mismo tiempo muy aplicada a nosotros hoy, que estamos viviendo 2500 años después de Ageo. Hoy, en el siglo XXI, las palabras de Ageo siguen siendo vigentes porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y esa palabra tiene que ver con lo que significa la vida cristiana hoy para nosotros. Podemos resumirla de la siguiente manera. En primer lugar, para nosotros el mensaje no va de construir un templo físico, porque aquel templo físico era solamente un símbolo de algo mayor. El templo prefigurado allí es la iglesia del Señor. No es un templo de ladrillos, es un templo de personas. Nosotros somos el templo del Dios vivo, tal como leímos hace un rato en 2 Corintios capítulo 6. Así que el mensaje de Ageo es un llamado del Señor para que ordenemos nuestras prioridades hacia la obediencia a la voluntad del Señor, edificándonos en santidad, es decir, con un corazón puro y consagrado a la obediencia al Señor. Queridos hermanos, Él no quiere una iglesia con ministerios muy visibles y con grandes números. Dios es santo y más que una vida religiosa, pero contaminada con la inmundicia del pecado, Él demanda santidad y obediencia a ti y a mí como creyentes. Eso es lo primero que nos enseña Ageo. En segundo lugar, el Señor nos llama a esforzarnos, nos llama a cobrar ánimo, a trabajar duro en la extensión del Evangelio, a trabajar duro en nuestra santificación, a trabajar duro en el cuidado mutuo como iglesia. No nos desanimemos, queridos hermanos, cuando vemos que la iglesia no es tan perfecta como quisiéramos. Si la iglesia hoy día fuese perfecta, no estaríamos aquí reunidos, hermanos. Estaríamos con el Señor, ¿verdad? Yo perdería mi trabajo. No, hermanos, no somos perfectos, tenemos muchísimos defectos. Somos un edificio en construcción. No sé cuántos han estado en obras. Hay mucho polvo, ¿verdad? Mucho peligro por allí. Así somos un edificio en construcción, queridos hermanos. Pero ¿saben qué? Somos la iglesia de Cristo. Por nosotros Cristo derramó hasta la última gota de su sangre. Somos amados por el Señor. Somos cuidados por su Espíritu.
Estamos siendo santificados según las promesas que el Señor nos ha dado. Y un día nos presentaremos ante el Señor Jesucristo como la novia perfecta para las bodas del Cordero. Y Él ha prometido que mientras llega ese día, estará con nosotros en cada momento, hasta el fin del mundo. Así que su plan es ese, presentar a la iglesia santa y sin mancha para su Hijo, vestida de blanco, perfecta. Y Él cumplirá sus propósitos, porque para eso Él es Dios. Tercera enseñanza de este libro. Sin la bendición de Dios, nuestro trabajo termina en frustración. Nuestro propósito de glorificar a Dios no se cumple y lo que hacemos queda contaminado por nuestro pecado. Por eso necesitamos la bendición que Él ha prometido si nosotros nos convertimos de corazón al Señor. Vale la pena, queridos hermanos, ser fieles al Señor. El costo de la desobediencia es muy alto. Y en último lugar, vivimos, queridos hermanos, en este tiempo de peregrinación en medio de un mundo caído. En medio de un mundo donde hay muchos enemigos de Cristo. En medio de un mundo donde derramamos lágrimas, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay muerte. Vivimos en un mundo donde hay mucha escasez moral y hay mucha abundancia de perversión, de iniquidad. Pero esta realidad, queridos hermanos, nos lleva a desear la mayor bendición de todas que ha prometido aquí al final del libro. Aquel día de Cristo. Ese día Dios removerá todos los poderes del mundo y Cristo volverá como anillo de sellar, con honor, con autoridad, sobre todo reino, sobre toda tribu, sobre toda nación. Vendrá para establecer su reino eterno en esa ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén, en esos cielos nuevos y nueva tierra que Él ha prometido. Por eso, queridos hermanos, Dios nos bendice cuando nuestras prioridades en la vida están en orden y nuestro corazón limpio y consagrado al servicio de nuestro Rey. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Señor amado, queremos agradecer, Señor, tu palabra preciosa, Señor. Gracias porque tu palabra sigue vigente, sigue viva para nosotros, para alentarnos, para consolarnos, también para exhortarnos, para llamarnos al arrepentimiento, para desear aquel día glorioso cuando Cristo vuelva por nosotros. Oh Señor, cuánto anhela nuestro corazón ese día. Cuánto deseamos que nuestro Salvador venga para terminar de una vez por todas con tanta maldad y tanta iniquidad. Cuánto deseamos que Él enjugue nuestras lágrimas, que Él sane nuestros cuerpos. Oh Señor, cuánto anhelamos sumarnos a los millares y millares de tus santos, de tus ángeles, cantando a tu nombre, unidos todos. Santo, santo, santo es el Señor. Ahí queremos estar, Padre. Guarda nuestro corazón para que así sea. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén.